tengan a la mano este pasaje de Mateo 28. Resulta ser que hubo un pastor que vivía en un pueblito de Nueva Inglaterra. Y un domingo de resurrección llegó a la iglesia cargando una jaula de pájaro que estaba toda oxidada y torcida y la puso junto al púlpito. Obviamente varias cejas se arquearon de sorpresa y en respuesta a esa reacción de la congregación, el pastor Thomas comenzó a hablar y empezó a contar una historia. Y él dice: iba caminando por el pueblito ayer cuando vi a un niño acercarse a mí, cargando esta jaula. En la parte de abajo de la jaula había 3 pajaritos silvestres, temblando de frío y susto. Me paré y le pregunté al niño: ¿qué tienes allí, hijo? Solo unos pájaros viejos, contestó el niño. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le pregunté. Llevarlos a casa y divertirme con ellos. Voy a jalarles las plumas, voy a hacerles que peleen, me voy a divertir mucho. Pero te cansarás después de esos pájaros, dijo el pastor. ¿Qué harás entonces? Bueno, tengo unos gatos y a ellos les gustan los pájaros, así que yo creo que se los daré. El pastor se quedó en silencio por un momento y entonces le preguntó a este niño: ¿cuánto quieres por los pájaros, hijo? Mire, señor, usted no quiere de verdad estos pájaros. Son pájaros silvestres, no cantan, no son bonitos. El pastor insistió: ¿cuánto quieres? El niño lo miró pensando que estaba loco y le dijo: $10. Entonces este hombre metió la mano en su bolsa, sacó un billete de $10 y se lo entregó al niño. El niño le entregó la jaula y desapareció como un relámpago. El pastor cuenta que levantó la jaula con cuidado, la llevó hasta el final del callejón donde había un árbol y un lugar con pasto. Puso la jaula allí, abrió la puerta y entonces dejó ir a los pájaros, librándolos. Esta historia refleja exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. El precio no fueron $10, el precio fueron todas sus lágrimas, toda su sangre, todo su dolor. Jesús pagó el precio. Jesús recibió sobre sí mismo toda la ira de Dios que debimos haber recibido tú y yo. Y finalmente Jesús murió. Sin embargo, al tercer día, lo que parecía una victoria de Satanás se convirtió en la victoria de Cristo y de nosotros con Él. Y esa es la razón por la que estamos celebrando hoy y por la que le decimos al mundo entero que Cristo vive. La resurrección es la doctrina fundamental del cristianismo y la prueba de la deidad de Jesús, la prueba del cumplimiento de todas las promesas. La tumba vacía y la transformación de los apóstoles, su celo por proclamar el Evangelio, solo es posible, solo puede explicarse porque Cristo resucitó. Así que lo que quiero es que esta mañana podamos ver este pasaje, a la luz de este pasaje, ¿cuáles son los efectos prácticos? Porque en la vida que vivimos hoy, en las circunstancias en las que nos encontramos hoy y la razón por la que hoy no estamos juntos físicamente, sino que estamos transmitiendo esto y ustedes están en sus casas y nosotros estamos aquí, necesitan una respuesta práctica de la resurrección. ¿Para qué nos sirve hoy en día, en estas circunstancias que vivimos, que Jesús haya resucitado? Y eso es justamente en lo que quisiera que pudiéramos enfocarnos en este momento. Este pasaje dice de la siguiente manera: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo.
Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos lo que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te rogamos que en esta hora, Señor, tu poder, tu gracia, tu bondad toque nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, y nos haga ver con toda claridad eso que tú quieres hacer en nosotros en medio de estas circunstancias que estamos enfrentando hoy. Cómo es que tu resurrección puede bendecirnos, puede ayudarnos en medio de una pandemia mundial como la que vivimos hoy. Y cómo nuestra vida puede ser fortalecida por el simple hecho de que tú vives. Habla nuestras vidas, muéstranos tu verdad en esta hora. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Este pasaje entonces nos habla de cuáles son los efectos de la resurrección para nosotros en un tiempo como este. Y el primero de ellos lo encontramos en el verso 5. El verso 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y lo mismo lo repite Jesús al final del pasaje: no teman. El primer efecto de la resurrección para nosotros en medio de estas circunstancias que vivimos y de cualquier otra es que la resurrección, el hecho de que Cristo esté vivo, hace que el temor se vaya, ahuyenta el temor. Uno de los mayores temores de muchas personas, de los seres humanos en general, es la muerte, ya sea la muerte propia o la muerte de un ser amado. Estas mujeres acababan de experimentar el dolor de la muerte de Jesús, alguien a quien ellas amaban profundamente, a quien habían seguido a lo largo de su ministerio y con quien habían convivido. Estaban tristes, tenían un dolor profundo porque había muerto alguien a quien amaban, y yo puedo imaginarme que se sentían como desamparadas, temerosas. Además, por si fuera poco, todos los discípulos estaban escondidos por temor a ser aprendidos, por temor a que alguien viniera y los encarcelara o los enjuiciara o incluso los matara. Las mujeres no estaban exentas de esto y se sentían temerosas. No sabían qué pasaría ahora que su maestro, que su líder, que su guía, que su Señor ya no estaba. Así que el hallazgo de las mujeres esa mañana les cambió la vida. Les dio esperanza. Supieron que no había razón para temer porque Jesús había resucitado. Él venció la muerte y ahora entonces todo está bien, ya no hay más que temer. Ya no hay nada de qué preocuparse, porque incluso aún muriendo no pasa nada. Y no pasa nada porque nuestra vida eterna está garantizada por el simple hecho de que Jesús resucitó, que de simple no tiene nada. Cristo resucitó y Él está a cargo de todo. Tal vez tú sientas temor por la situación económica o por el virus que nos acecha o de la muerte. El mensaje para nosotros hoy es el mismo que el ángel les dio a las mujeres y el mismo que Jesús les dio a las mujeres. No temas porque Cristo está vivo. No temas porque Él está en control de todas las cosas. Y aun cuando
Dios permitiera que perdiéramos la vida, nuestra vida eterna está garantizada con Él. Como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Tú eres suyo. Y eso debe llenarte de alegría, de gozo, de esperanza y de poder para enfrentarte a lo que sea que venga en el futuro. En el futuro de más tarde, en el futuro de mañana y en el futuro de dentro de 20 años. El Señor está en control. Él ganó la vida para nosotros, ganó la victoria sobre cualquier situación, incluso sobre un virus que nos está metiendo en casa. También sobre ese virus, Cristo es vencedor. Yo decía ayer en algún video que grababa que para algunos el COVID-19, este virus, ya dictó la última palabra. Para algunos ya les costó la vida. Para algunos más lo hará en los próximos días. No es algo que deseemos, es trágico y es terrible. Pero quienes han puesto su vida en Cristo, quienes han puesto su fe en Cristo, quienes han reconocido a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aún cuando su vida estuviera en riesgo, al final moraremos con Él por toda la eternidad. Y eso debe animarnos y eso debe darnos confianza y certeza de la vida que Él ha ganado para nosotros. Así que por tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y deja que la verdad de su resurrección eche fuera de ti cualquier temor. Deja que nuestro Señor que está vivo te abrace, te fortalezca y te dé el aliento que necesitas. No temas, porque la resurrección es la evidencia de que Jesús era verdaderamente quien dijo que era. Él es Dios. Y si nuestras vidas están realmente en sus manos, si lo amamos más que a nada y a nadie en este mundo, entonces no hay nada que temer. El Salmo 27, verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No temas, porque su resurrección es nuestro consuelo y es nuestra fortaleza. La realidad de la resurrección trae gozo, no temor. Así que cuando sientas miedo, recuerda que la tumba está vacía. Y lo que significa eso es que la victoria está ganada y es nuestra. Dice la historia que en el año 1735 Juan Wesley viajó desde Inglaterra hasta la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Entonces Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero estando allí encerrado, pudo escuchar el canto de un grupo de moravos que, no teniendo más recursos que quedarse en la cubierta porque no disponían de un cuarto, de un camarote en donde alojarse, en donde resguardarse, se quedaron en la cubierta a sufrir la furia de la tempestad. Y mientras estaban allí cantaban himnos de alabanza. Así que después de un tiempo, Juan Wesley se acercó hasta donde estaban estos hombres y les preguntó: ¿cómo es posible que ustedes y sus niños canten en estas circunstancias tan terribles? La respuesta de uno de ellos fue: Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor, le dijo él. Así que el antídoto contra el temor es la fe. Es la fe en Jesús, es creer en Él, es creer que Él es quien dijo que es, creerle a Él. Y aquellos que buscan a Jesús no tienen motivo para tener miedo, porque si le buscan con diligencia, dice la palabra, le hallarán. Así que el primer efecto de la resurrección, que se ve reflejado en la vida de las mujeres en primer lugar, de los discípulos en segundo lugar, pero de nosotros en tercer lugar,
es que la resurrección echa fuera nuestros temores. Pero en segundo lugar, la resurrección también prueba nuestra fe. Probó la fe de estas mujeres, probó la fe de los discípulos en su momento. Vean lo que dice el verso 6. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo, recuerden, es la palabra clave, recuerden. Jesucristo ya lo había dicho. Si nosotros revisamos las Escrituras, la profecía de la resurrección está allí. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a todos sus seguidores una y otra vez. Pero llegado el momento, a veces nosotros dejamos que el dolor, la angustia, la preocupación nos nublen y no nos dejen ver lo que Cristo ya había dicho que haría. Lo que el ángel le dice a las mujeres es: recuerden lo que Él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Este es un recordatorio y además también un suave reproche por no haber creído en repetidas veces lo que Jesús les anunció. Jesús dijo que sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Toda la tristeza, el temor, la desilusión y la compra de las especias aromáticas y el levantarse temprano y llegar hasta esa tumba eran actos innecesarios, pero eran actos que ellas tuvieron que vivir para poder fortalecer su fe y su confianza. Hace un rato estaba revisando algunos comentarios que pues algunas personas ponen en nuestra página a raíz de estas transmisiones, a raíz de la transmisión que tuvimos más temprano. Y encontré ahí un comentario muy curioso. Alguien ahí nos recriminaba de cómo es posible que creamos estas cosas y difundamos estas cosas. Y alguien decía por ahí que tenemos lavado el coco. Y yo pensaba en justo esto es lo que la resurrección quiere hacer, probar nuestra fe. ¿De verdad le crees a Dios? ¿De verdad le crees a Jesús? ¿De verdad tu fe está anclada en Él y todo lo que pasa en tu vida obedece a su designio, a su voluntad? ¿O no? Y esa es la clave de la vida cristiana. Justo esa es la clave de la vida cristiana. Como las mujeres, muchas veces nosotros decimos creer en un Cristo vivo y poderoso, pero luego nuestras acciones, nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos catastrofistas demuestran otra cosa. Ahora, no estoy queriendo decir que seamos imprudentes y que hagamos lo que no deberíamos de hacer, especialmente en un momento como este. Yo creo que debemos ser responsables y hacer lo que las autoridades han recomendado que debemos hacer, pero debemos tener fe. Debemos confiar en que nuestra vida está en las manos del Señor. Debemos creerle a Él. Por eso la resurrección prueba nuestra fe. Sabemos lo que la Biblia dice, pero ¿lo creemos de verdad? ¿Lo vivimos? Las mujeres escucharon a Jesús mismo decir que al tercer día se levantaría de los muertos. Sin embargo, fueron al sepulcro para ungir al Señor. Jesús no está muerto. Y no debemos buscarlo entre los muertos. Está vivo y está con su pueblo. Está allí contigo en donde tú estás ahora mismo adorando al Rey. Él está allí contigo. Jesús cumplió su palabra y hoy vive. Y así como la resurrección confrontó la fe de las mujeres, probó la fe de las mujeres, así prueba la nuestra fe, especialmente en estas circunstancias que vivimos hoy. ¿Verdaderamente crees en un Cristo vivo? Porque no importa si eres estudiante, si eres cabeza de una familia, si eres empleado de una empresa, si tienes un negocio, no importa lo que seas,
Tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con la resurrección? Que además es un hecho histórico, irrefutable. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creerle a Dios? ¿O vas a creer las mentiras que el enemigo está lanzando a tu cabeza cuando te dice, esto está terrible, esto no va a pasar, esto nos va a llevar a la peor situación? Eso depende de ti. Esa es una decisión que tú tienes que tomar, y precisamente la resurrección confronta esa fe nuestra. ¿De verdad le creo a Dios y todo lo que su palabra dice? Todas las más de 8,000 promesas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, para que nosotros podamos confiar en Él, ¿las estoy creyendo o solo sé la teoría? Si es así, entonces crees también que Él te cuida, que Él te proveerá de todo lo que necesitas, que Él te bendecirá a ti y a tu familia y te guardará. Así como la resurrección prueba nuestra fe, esta crisis también es una prueba de nuestra fe. Y aquí solo hay dos opciones: o le crees a Dios o no le crees a Dios. La evidencia de la resurrección dice que puedes confiar en Él, porque Él cumple lo que promete, porque Él cumple su palabra. Él dijo que resucitaría y resucitó, y por esa razón ahora podemos confiar en Él. Si Cristo venció la muerte, puede con cualquier situación que nosotros pudiésemos enfrentar. En tercer lugar, el tercer resultado, el tercer efecto de la resurrección para nuestra vida, lo encontramos en el verso 6. Vean lo que dice el verso 6, es algo muy interesante. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto su cuerpo. Es una invitación directa para ti y para mí a experimentar la resurrección en carne propia, porque ¿sabes qué? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tú necesitas entrar en una relación íntima y personal con Él, a través de la cual tú mismo puedas experimentar los efectos de su resurrección y de tu relación con Él. La piedra no fue quitada con el fin de dejar salir a Jesús, sino de dejar entrar a las mujeres para que pudieran ver la tumba vacía, para que pudieran experimentar, para que pudieran ver con sus propios ojos, experimentar de primera mano la resurrección de Cristo. Y no solo eso, porque no fue lo único que pasó. Si nosotros revisamos el final de este pasaje que hemos leído, Jesús les salió al encuentro, ¿no? Entonces no solo vieron la tumba vacía, sino que además tuvieron un encuentro con Jesús. Dice el verso 9, mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Las mujeres vieron la tumba vacía y luego se encontraron con Cristo mismo. Porque Cristo siempre está más cerca de los suyos de lo que ellos mismos se imaginan. Él está más cerca de ti en este momento de lo que tú crees. Y el resultado natural es caer a sus pies en adoración, reconociendo quién es Él. Ellas experimentaron al Cristo resucitado en sus propias vidas. Nadie les contó. No fue la experiencia de otra persona, sino de ellas mismas. ¿Y qué pasó? Cayeron a sus pies en adoración. Y eso es exactamente a lo que nos invita la resurrección, a experimentar al Cristo resucitado en nuestra propia vida, de tal manera que nuestra vida termine siendo un canto de alabanza, de gloria y de honra para nuestro Rey. Necesitamos experimentar al Cristo resucitado en nuestra propia vida, en nuestras propias luchas, en nuestros propios temores, en nuestras propias circunstancias, en nuestras propias necesidades, de tal manera que quedemos cautivados y caigamos a sus pies en adoración. La tumba estaba vacía en ese entonces y lo está también hoy. La resurrección es un hecho histórico y tanto la resurrección como la relación con Cristo debe ser una experiencia personal. Solo cuando hemos vivido esa experiencia
en nuestra propia muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida, es que estamos capacitados para decirle al mundo lo que ha pasado. Cada vez que nuestra fe flaquea, Dios nos da una nueva oportunidad de comprobar su poder, de comprobar su gracia, de comprobar su bondad. Finalmente, en cuarto lugar, la resurrección nos invita a proclamar a Cristo vivo, a proclamar que Él ha resucitado. Vea lo que dice el verso 8: las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. El resultado de experimentar la resurrección de Cristo de forma personal es la necesidad de contarle a todos que está vivo. Es la necesidad de contarle a todos lo que Cristo ha hecho en ti. ¿Te acuerdas qué hizo en ti? ¿De dónde te rescató? ¿Cómo es que tu vida se rindió finalmente a los pies de Él? Tal vez estabas pasando uno de los peores momentos de tu vida. Tal vez estabas envuelto en alguna adicción. Tal vez estabas en un problema familiar terrible, un problema matrimonial. Y el Señor te rescató. Y ese milagro, el mundo necesita saberlo, el mundo necesita entenderlo, el mundo necesita conocerlo. Estas mujeres tuvieron el encargo de esparcir el gozo de la resurrección, y nosotros también tenemos la responsabilidad de esparcir las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado. Especialmente en estos momentos de temor, de incertidumbre. Tú puedes ser quien le dé esperanza a alguien que no la tiene. Tú puedes ser quien alivie la preocupación de alguien que está profundamente angustiado porque no tiene en quién confiar. Compartir tu historia de salvación con alguien, compartir el evangelio con alguien, decirle a alguien que Cristo es la respuesta, puede ser la forma que Dios quiera usar para que alguien venga a los pies de Jesucristo. Tal vez tú puedes compartir paz, confianza, esperanza en medio de estas circunstancias. En el verso 10, Jesús termina diciendo unas tremendas palabras que hemos estado recordando durante todo este día, desde la reunión de la mañana hasta ahora. Jesús dijo: no teman, no teman. Mis queridos hermanos, a todos los que están viendo esta transmisión, quiero decirles esto. El Señor quiere decirles esto. Esto no es mío, esto viene de Él. No temas. No temas. Confía. Pon tu fe en el Señor. Descansa en Él. Espera en Él. Ora a Él cuando tu preocupación crezca, cuando tu preocupación aumente. Ora al Señor. Descárgate en Él. Y deja que su paz te inunde. No temas. Estas son las palabras que deben animarte, que deben fortalecer tu fe en este tiempo de pandemia, de carencias económicas, de incertidumbre, de temor. Porque la resurrección de Cristo, aunque es algo incomprensible para la razón humana, tiene la garantía de su palabra y debe llenar de gozo a los discípulos que la aceptan con fe. Así que no temas. No temas, porque llegará el momento de ver al Señor cara a cara. Y cuando eso suceda, no habrá virus, no habrá crisis económica, no habrá crisis de seguridad que pueda evitar que caigamos a sus pies en adoración. ¿Te das cuenta que la Biblia dice que un día lo único que haremos por toda la eternidad será adorarlo a Él? ¿Será alabar su glorioso nombre? Y entonces, como he repetido muchas veces, nada de lo que te preocupa hoy te preocupará en ese entonces, porque el triunfo se habrá consumado por completo.
el triunfo de Jesús en verdad fue de origen divino. Y por eso fue capaz de superar los horrores del Calvario. Dice la historia que en la campaña de Waterloo en 1815, en la pelea entre el ejército francés al mando de Napoleón contra los ingleses al mando del militar Wellington, el ansioso pueblo de Londres empezó a recibir noticias enviadas por un sistema de señales ópticas. Pero la neblina era muy espesa y el primer mensaje que captaron fue Wellington vencido. Entonces hubo muchas lágrimas y confusión y hubo un gran desaliento por lo crucial que era esa acción bélica para los ingleses. Pero cuando más tarde la neblina se disipó, vieron que el mensaje en realidad decía: Wellington ha vencido al enemigo. Así también en la tarde de la crucifixión, el mensaje que se veía en la cruz era Cristo vencido. Pero cuando las tinieblas del Calvario se disiparon y amaneció el día de la resurrección, el mensaje completo decía: Cristo ha vencido al enemigo. Y la Biblia dice que el último enemigo vencido fue la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No está. No está. Porque la victoria es de Cristo. Y yo espero que estas palabras les llenen de ánimo, de aliento, de bendición, y les ayuden a descansar en la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permitió que toda esta situación se diera justo en esta época del año en la que celebramos la Semana Santa? Porque quiere decirnos: no te preocupes, yo estoy a cargo, yo estoy en control. Porque quiere que todos aquellos que están sufriendo en su propia vida la angustia, el dolor, la preocupación, puedan rendirse a Jesucristo. Así que yo quiero animarte a ti que estás preocupado, que estás angustiado, que no sabes qué va a pasar con tu situación económica, que no sabes si a lo mejor te vas a contagiar de este virus. Yo quiero urgirte, yo quiero animarte a que te rindas a Jesucristo, a que creas que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para vivir, morir y resucitar y así darte vida. Que tú creas que Él murió por tus pecados en tu lugar y que le digas: Dios, te necesito. Que te rindas a Él y le digas: te necesito más que a nada en este mundo, para que esa confesión pueda hacer que tus pecados sean perdonados y Dios pueda darte la vida eterna que Él ha ganado para ti. Porque Dios no quiere solo darnos fortaleza para atravesar estas circunstancias, sino para vivir una vida victoriosa y triunfante cada día de nuestra vida, pase lo que pase, haya las circunstancias que haya. La palabra de Dios dice allá en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la invitación está abierta para ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, es decir, abandonar tu pecado y creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo para vivir, morir y resucitar en tu lugar y darte vida eterna. Y si tú crees esto de todo corazón, entonces tus pecados serán perdonados, tu vida será transformada y tendrás esperanza y tendrás una vida eterna que podrás gozar con el Señor todos los días, por siempre. Y entonces la paz no solo durará para este momento, sino para siempre. Así que yo te urjo, yo te animo a que lo hagas. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás, que inclines tu cabeza y que tomemos un momento para ir a Dios y decirle: Señor, te necesito en mi vida, te necesito más que a nada en mi vida. Y si tú no has tomado esta decisión de rendirte a Él, de creer en Él, de creer que Él es el Hijo de Dios, que puedas hacerlo. Hoy Él está llamando a tu puerta, Él quiere tocar tu vida, Él quiere transformar tu corazón, Él quiere darte esperanza, Él quiere darte una vida nueva.
Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y déjame orar por ti. Y si tú quieres tomar esta decisión de creer en Él el día de hoy, ora conmigo y dile: Señor, gracias por darme la bendición de saber que tú fuiste a la cruz y resucitaste para darme vida. Ahora entiendo, Señor, que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te suplico que me perdones. Ahora entiendo que lo único que verdaderamente necesito es a ti en mi corazón, en mi vida. Y te suplico, Señor, que tomes el control absoluto de todo lo que soy, de todo lo que pienso, de todo lo que hago, de todo lo que digo. Porque quiero ser tu hijo, porque quiero que tu perdón inunde mi mente, mi corazón y me dé la vida eterna que tú has ganado para mí. Dios, gracias por esta hermosa experiencia, por este hermoso día en el que podemos proclamar tu salvación. Toca mi vida con todo poder. Y gracias, Señor, por este momento. Si tú has hecho esa oración, que Dios te bendiga. Que Dios haga la obra poderosa de transformación en ti. Si tú necesitas más información sobre esto, no dudes en contactarnos a través de nuestros canales. Envíanos un mensaje directo y podremos sin duda alguna ponernos en contacto contigo para ayudarte a caminar con Dios cada día. Para esta crisis en la que estamos hoy y para la vida, necesitamos a Jesús. Necesitamos creer en Él, confiar en Él y esperar en Él. Así que yo te animo a buscarlo de todo corazón. Y si tú ya le has dado tu vida a Jesucristo, si tú ya eres su hijo, confía en Él, descansa en Él, espera en Él, tómalo de la mano y camina junto a Él por donde Él te quiera llevar, porque sin duda alguna Él tiene el control de todas las cosas. ¿Qué significa hoy vencer para nosotros? Significa identificarse con Cristo por la fe en su victoria sobre el mundo, sobre el mal, sobre la muerte. Hoy, además, sobre este virus, sobre esta crisis económica y sobre cualquier enfermedad o circunstancia que podamos enfrentar. Así que la última palabra que el Señor nos deja a todos nosotros es: no temas, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor Jesucristo, antes de ascender al final de ese capítulo 28, ustedes lo saben muy bien, le dijo a sus discípulos: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que gloria a Dios por su bondad, su amor, su gracia para nosotros, y por este hermoso pasaje que nos recuerda que la resurrección está vigente y tiene efectos para nuestra vida diaria, para nuestro hoy, para nuestras circunstancias que enfrentamos hoy.